proyecto, sobre todo a la hora de estudiar el documento y de, partiendo de la versión digitalizada ya del Almudí, de uno de los ejemplares del Archivo Histórico Municipal, sacarlo en papel y además hacer un estudio que ha resultado ser una investigación muy novedosa, como ahora explicará. En cualquier caso, entre los proyectos culturales que ha coordinado el Domingo Beltrán hay que destacar la digitalización del Fondo Vélez del Archivo General de la Fundación Casa de Medina Sidonia en San Lucas de Barrameda, en lo que siempre se dice, yo no sé si es correcto, pero suena bien, que sería el archivo privado nobiliario más grande de Europa, pues lo conoce muy bien, tanto el Fondo Vélez como otros de casas aristocráticas que forman parte de ese archivo, como los de Martorell, Villafranca del Bierzo, Montalto y la propia de Medina Sidonia, en un periodo muy amplio, de los siglos XVI al XIX, y eso ha dado como resultado, además de su tesis, publicaciones tan interesantes como por ejemplo el libro Los beceros de la Casa de Estado de los Vélez, del año 1635, que permanecía inédito y que Domingo Beltrán coeditó junto al profesor Francisco Marsilla en el año 2006. También fue comisario de la exposición itinerante del quinto centenario del Marquesado de los Vélez en los años 2007-2008, que itineró en diversos municipios de la provincia de Almería y de la región de Murcia, es decir, los municipios del antiguo Marquesado y la propia ciudad de Murcia. La exposición estuvo en el Archivo General de la región de Murcia. También hay que destacar en su trayectoria el hecho de que haya sido nombrado recientemente cronista oficial de Molina de Segura, hace muy pocos meses. De esta localidad es uno de los mayores expertos en su historia y en su patrimonio, lleva muchos años ya investigando sobre esa materia, como molinense ilustre que es. Entre otros libros, por citar alguno, el repertorio heráldico de Molina de Segura, que vio la luz en el año 1997. No voy a entrar en más cuestiones concretas por no hacerme muy larga mi intervención, pero tiene también numerosos artículos de impacto, capítulos de libros, es decir, tiene un cursus honorum académico muy relevante. Y esto es lo que hizo que se le encargase, por parte del proyecto, de la coordinación del proyecto, la parte de estudio documental. Esto le ha llevado a Domingo incluso a localizar ejemplares de la edición Príncipe de 1621 de los discursos de Cascales que desconocíamos hasta ahora, y que él, tanto los que están digitalizados como algunos que ha encontrado o que no conocíamos en papel, los ha consultado. Es decir, que es una investigación de tipo histórico, documental, bibliófila, pero que también incluso tiene un componente casi literario, detectivesco, porque ha comparado la diferencia entre cada ejemplar. Esto recuerda un poco, pero sin el suspense, a la película de Roman Polanski, La novena puerta, ¿no? Donde va buscando cada libro, o el Club Dumas de Pérez Reverte, que es la que se basa, va comparando cada página, a ver si hay diferencia, ¿no? Y esto nos habla de una etapa de la edición y de la historia del libro, o de las librerías y de las bibliotecas, que él conoce muy bien, que todavía era muy artesanal, era muy primitiva. Entonces, el Domingo conoce muy bien las bibliotecas nobiliarias, la literatura genealógica, las representaciones heráldicas y la de justicia que estuviera en este proyecto, donde no solo ha ayudado mucho, ya ha coordinado la edición en papel, sino que ha llevado a cabo una investigación muy novedosa, que es la que viene a presentarnos hoy aquí. Así que tiene la palabra. Muchas gracias por toda tu ayuda durante estos meses o año y pico que llevamos de proyecto. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias Raimundo por la amable presentación. Y yo creo que hoy sin duda se cierra un círculo del cronista Cascales al cronista Beltrán. Sin duda es lo más relevante de... Bueno, en cualquier caso, ya en serio, pues primero agradecerle su presencia hoy aquí y agradecer a los responsables del museo, Consuelo de Clara, la acogida no solo a esta conferencia, sino al entorno en el que se enmarca. Por supuesto, al profesor Chacón, que es el almus pater de todo esto, y a Raimundo, repito, por su amable presentación. Bueno, yo creo que el objetivo fundamental de esta charla fundamentalmente es acercarnos a los discursos históricos desde otro punto de vista, creo yo. Se ha hablado mucho de su contenido, se ha hablado de los datos, fundamentalmente los historiadores han puesto mucho énfasis en rescatar los datos biográficos que aparecen no solo en otras obras de Cascales, sino en estas. Se ha puesto el foco en multitud de temas, pero quizás
faltaba esa aproximación a la edición de la obra. Una edición de la obra, esta edición primera, esta edición príncipe, un poco olvidada porque todas las ediciones que se han hecho a lo largo de estos 400 años han sido de la segunda edición, la que se publica en 1775. Nunca se había reproducido esta primera edición. Y en el curso del estudio, quizá una de las conclusiones a las que hemos llegado es precisamente la causa por la cual, porque es un texto que no está fijado, que queda definitivamente fijado ya en la edición de Francisco Benedito de 1775. Entonces, bueno, pues una idea de esta charla es intentar aproximarnos y ver de qué modo concibió el propio Cascales, porque ya no es solo el impresor de la obra, el editor, sino la intervención del propio autor en la edición de su obra. Entonces ese binomio entre el autor, Cascales, y el impresor, Berós, Luis de Berós, es a lo que nosotros, repito, hemos intentado acercarnos. ¿De qué modo concibieron esa obra? ¿De qué modo concibieron el contenido? ¿Cuál fue la versión primera, original, de la obra? Y de qué modo ellos y sus ojos vieron ese resultado final. Por tanto, bueno, es a ver si lo conseguimos. Y en este proceso también, eso lo hemos hablado, me lo dijo Raimundo en una ocasión y tiene toda la razón del mundo, y es que una obra que es de estudios locales tiene una vocación universal, o por lo menos se encuentra en un montón de bibliotecas muy variopintas y de muchos países. Eso es la edición primera. Hay hasta 45 ejemplares constatados por el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, pero hay bastantes más y en un número considerable de bibliotecas europeas. Eso es la primera edición. Estoy seguro que la segunda edición está todavía mucho más extendida. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene la segunda edición, no tiene la primera. Pero el libro está muy repartido por toda España y hemos consultado libros de Francia, Austria, Italia, en fin, de numerosas bibliotecas que demuestran que un libro dedicado al estudio, a la historia de Murcia, de Cartagena, pero principalmente a la de Murcia, está muy presente en muchos sitios. Bien, pues fundamentalmente vamos a atender a una serie de cuestiones muy rápidamente porque es una cosa muy amplia. Vamos a ver el proceso de edición de la obra, vamos a ver aspectos formales y de contenido, vamos a ver también variantes entre ejemplares de la misma edición y a ver todo eso qué significa, y finalmente intentaremos determinar una serie de incógnitas y algunas certezas que a lo largo del estudio pues se han ido suscitando y aclarando a la vez. Bueno, en cuanto al proceso de edición, como saben ustedes, la edición pues se produce en un lapso de tiempo entre 1608 y 1622. En 1608 se le encarga la redacción al licenciado Cascales por parte del Concejo de Murcia. Es decir, todavía los ayuntamientos siguen financiando cada vez menos la edición de libros, pero bueno, fue la obra, se la encarga el Concejo, está acabada en 1614, pero como se demuestra en la aprobación, la licencia de impresión firmada por el cronista Pedro de Valencia en noviembre de 1614 y la aprobación de Fernando del Castillo en abril. Por tanto, en 1614 está acabada la obra.
¿Por qué no se imprime? Pues en principio hasta 1621 no se puede o no se tiene todo el dinero suficiente en el que la impresión está presupuestada, por así decir, con 650 ducados de presupuesto. En cualquier caso, 7 años con el libro escrito, en el que el concejo pidió una licencia regia para poder de la sisa del pescado ir sacando un dinero con el que pagar el coste de la edición. Esto sucede entre 1620 y 1621. El licenciado Cascales va recibiendo una serie de pequeñas cantidades que están atestiguadas en la documentación del archivo municipal, y entre esos años acaba de percibirlas en 1621, que es cuando en teoría empieza a imprimirse el libro, y todavía en 1622 se está imprimiendo o en fase de impresión, porque en las páginas preliminares encontramos la fe de ratas y la tasa de impresión, que tienen fecha de 1622. Por tanto, es un largo proceso que se extiende desde 1608 hasta 1622. Seguramente, aunque está en 1614 acabada, en ese lapso de tiempo todavía metió alguna cosa. Ayer me parece que la doctora de la Peña hizo referencia a alguna obra que en 1614 en Murcia, algún monumento de los que quedan que en 1614 todavía no estaba hecho, pero que luego se incluye en ese proceso desde 1614 a 1622. Bien, por tanto, un largo proceso de impresión, de edición, y que tiene en medio un antecedente que creemos que es importante. En 1616 nos ha llegado un contrato que se conserva en el Archivo General de la región de Murcia, un protocolo notarial en el que se hace un contrato entre el licenciado Cascales y un tal Pedro Ursón, maestro de imprenta, que está allí o asiste a ese protocolo en nombre propio, pero también en nombre del impresor Agustín Martínez. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de imprimir las tablas poéticas y lo que denomina Crónica de Murcia. Es un contrato muy sustancial, porque se establece hasta el detalle una serie de cosas que sirven para esto y para otro tipo para otros procesos de impresión y de edición de libros. Se establece el tipo de letra, que tiene que ser una letra de texto que el impresor Agustín Martínez trae a Murcia, nueva. Se establece cómo tiene que ser la tinta, que es fina de linaza, tiene que ser una tinta fina de linaza. Se establece que la prensa, el artilugio en el que se va a imprimir, se ha llevado a la casa del licenciado Cascales, corre por cuenta la llevada, la ida por cuenta del licenciado y la retirada por cuenta del impresor, pero no en un taller de impresión, que esto es interesante, sino en la propia casa del impresor. Y bueno, pues se establece un precio de 25 reales por pliego que se ha de pagar en los sábados. Hasta ese detalle se establece. Pero ¿por qué es interesante esto? Este contrato se establece en 1616 y aquí aparece el nombre de Agustín Martínez. Agustín Martínez es un impresor establecido en Murcia desde el año 1607. Con el lapso de tiempo de 1608 y 1609, en el que estuvo en prisión por un delito de falso testimonio,
excepto ese lapso de tiempo y hasta 1612, en principio, estuvo trabajando en Murcia. De hecho, cuando vuelve de Madrid, en 1609, se remoza su taller, contrata un nuevo oficial, que puede ser Pedro Ursón, aporta nuevas letrerías a su taller y sigue trabajando. Y en principio sale de Murcia en 1612 para establecerse en Orihuela, donde sigue trabajando hasta 1626. Esta noticia es de García Soriano, pero su presencia contradice, la presencia en este contrato no contradice, sino digamos que por lo menos tiene una cierta actividad en la imprenta de Murcia. Además, en 1615 está atestiguado un libro impreso por él en Murcia, que aparece en el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. Por tanto, aunque establecido en Orihuela, seguramente tenía todavía cierta actividad. Y en 1616 está este contrato donde se intenta imprimir las tablas poéticas y la crónica de Murcia. Al final no se llevó a cabo porque la obra, es decir, las tablas poéticas salen efectivamente en el año en que estaba establecido de que salieran, que era en 1617, pero ya las imprime Luis Berós. A día de hoy no podemos saber por qué lo imprime Agustín Martínez junto con Pedro Ursón en la obra, por qué ya es Luis Berós, que se establece en Murcia precisamente en el año siguiente, en 1617, por qué él es él. ¿Trabajaban estos dos señores para Luis Berós? A día de hoy pues no sabemos exactamente por qué. En cualquier caso, sería Luis Berós el que imprimiera en 1617, que es el año en que se establece en Murcia, las tablas poéticas, y luego imprimiría más adelante, en el 21, los discursos y finalmente en el año 34 las cartas filológicas. Bien, por tanto, Luis Berós es el impresor de los discursos. Como digo, se estableció en Murcia en 1617. Él sí tenía un taller establecido. Ahí tienen ese pie de imprenta que dice que está enfrente de San Francisco. Muy probablemente en esa zona la imprenta en Murcia, los impresores de Murcia estuvieron en el siglo, en el 600, estuvieron establecidos todos ahí, entre San Antolín y San Francisco, enfrente del convento de San Francisco, que es donde estaba el taller de Luis Berós. Luego ya en el 18 se derivan hacia la calle Trapería, etcétera, etcétera. Entonces, enfrente de San Francisco, probablemente, tendría el taller en la denominada antigua calle Carretería, en un edificio donde el concejo tenía un edificio que formaba parte de los propios del concejo. Seguramente estaba. En cualquier caso, enfrente de San Francisco tenía establecido este taller. Y este impresor tuvo un doble establecimiento, primero en Murcia, y está hasta el final de su vida, pero también se establece en Orihuela y tiene también allí actividad de impresión. Bien, en cualquier caso, ya digo, es en su gran mayoría de obra, pues son discursos, sermones, pero tiene estas tres obras de Carcales, las tablas poéticas, los discursos y las cartas filológicas, y además ya al final de su época, su vida profesional, pues por ejemplo destacan dos obras que destaca García Soriano, Justo García Soriano, por ejemplo el discurso jurídico por la Inmaculada Concepción de Alonso de Mergelina,
del año 1629, o la fábula de Apolo y Dafne de 1639, del poeta Polo de Medina. Son obras que han sido destacadas. Por tanto, un impresor que no fue Agustín Martínez, Luis de Verós, que fue el que finalmente intervino, pero siempre, y eso lo vamos a ver ahora, bajo la supervisión, no solo la atenta supervisión de Cascales, sino con la intervención, creo, del propio licenciado. Bien, vamos a pasar rápidamente por esta parte, aspectos formales y de contenido, y por describir rápidamente los discursos, los discursos en números, un poco, pues sería esto. Es decir, discursos están compuestos de 477 hojas in folio, es decir, en un tamaño folio, aproximadamente, según ejemplares, entre 280 y 200 milímetros de altura y de anchura. De esas 477 hojas, 444 están numeradas. Había un salto de foliación entre la hoja 406 y la 421. Bien, además de las hojas de texto, presenta una portada calcográfica de tipo arquitectónico y 18 hojas de grabado calcográfico, 17 de las cuales son de tipo heráldico, y una que es una alegoría, es una portada que introduce el discurso de Cartagena, que es la portada de alegórica, representa la fundación de la ciudad. Bien, los cuadernillos tienen una composición, están signados alfabéticamente, predominan los cuadernillos de 8 hojas, pero también hay de 6 y de 2, sobre todo al principio. Y el texto está distribuido a una doble columna, fileteado con un marco, con un filete que lo enmarca. Hay además presencia de reclamos y de iniciales y adornos de tipo silográfico para la decoración, que ahora veremos con un poco más de detenimiento. En cuanto al contenido, por ser también muy esquemático, tiene una parte preliminar en la que aparecen la casa y la fe de ratas, que están fechadas en 1622, como he dicho antes, aunque el pie de imprenta refleja el año de edición, es el 1621. Hay unas dedicatorias primeras también, una a la ciudad de Murcia, que desde el punto de vista del contenido, como ha estudiado el profesor Chacón, no tiene desperdicio. Y otra a Juan Fajardo de Guevara, que es patrocinador también de la obra, el futuro primer marqués de Espinal. Por cierto, antes también los patrocinadores, en los que intervienen económicamente la edición, es el concejo, pero hay una gratificación de este señor, a quien va dedicado el libro, a Juan Fajardo de Guevara, de 100 ducados. Y además hay un testimonio de Federico Casal en una reseña del Diario de la Verdad en 1942, en que afirma que el licenciado Cascales pidió también información al Concejo de Cartagena para que le pasara información acerca de el escudo de armas de la ciudad y de los hidalgos que había en la ciudad, a cambio de lo cual, es decir, para la redacción de los discursos, y a cambio de lo cual también se le dieron 100 ducados. Por tanto, de esos 650 ducados, además tuvo una doble gratificación de 100 ducados por parte de Juan Fajardo y del Concejo de Cartagena. Bien, desde el cuerpo principal de la obra son 20 discursos, del 1 al 15 son discursos que van desde los romanos y por periodos de reinados hasta Felipe III, y del discurso 16 al 20 habla de la ciudad de Murcia, de los linajes, el famoso discurso de los linajes, que es el discurso 19, y de Cartagena. Y finalmente, pues hay una tercera dedicatoria a Felipe de Porres,
una plegaria final que es también muy interesante de dirigir al lector, en el que pide perdón por si algún aspecto del contenido de los discursos va en contra de la fe católica, y eso tiene también un significado. Y finalmente una tabla de cosas memorables, acabando con el colofón. Bien, ese sería un poco el contenido de los discursos. Por seguir un poco con estos aspectos formales, la tipografía es una tipografía llamada de lectura, es decir, con un cuerpo entre 12 y 14 puntos, fundamentalmente redonda, aunque también se emplea la cursiva, pero menos. Fundamentalmente la letra es redonda. Este tamaño de la letra redunda en columnas de 40 líneas de texto. También se emplea algún cuerpo menor en la letra, sobre todo en la tasa, la fe de ratas, y en algunas de las transcripciones de los documentos regios que Cascales hace en los discursos. Vale, esto da columnas un poco más de unas cuantas más líneas, de 48 líneas. Y luego hay una clara jerarquización de la escritura, empleando módulos mayúsculos y minúsculos en el arranque de las partes, en el arranque de discursos, etc. Aquí tienen la prueba, ven cómo va haciendo distintas jerarquías, tanto empleando el módulo mayúsculo aquí, como empleando la mayúscula y la minúscula para hacer una gradación de la importancia de lo que se quiere tratar. Bien, otro aspecto importante, interesante, es la ilustración de los discursos históricos. La ilustración se compone básicamente de lo que es la portada, es decir, qué elementos no decoran, sino ilustran, complementan al texto, al contenido del texto. Esa es la ilustración. Pues indudablemente la portada, fundamentalmente la portada, las hojas de grabados con escudos, la portada al discurso de Cartagena, que es la alegoría de la fundación de esta ciudad, y entre las marcas de impresor que aparecen, hay una que creo que está puesta totalmente adrede para complementar el texto, que es una marca de impresor con la alegoría de la fe católica. Vamos a ver rápidamente y sobre todo la portada. La portada es el resumen, es el genio de Cascales, es decir, su genio literario al servicio de la ciudad de Murcia. Es, digamos, prácticamente una exaltación a la ciudad. Bueno, es un marco, es un frontispicio arquitectónico donde podemos observar una parte que es precisamente la dedicada a Murcia, es una exaltación a Murcia, y otra parte donde se establece el título y el autor, pero que tampoco tiene desperdicio. Vamos a centrarnos un poco en esta exaltación de Murcia, porque él hace referencia a esta portada. La portada, en el discurso 18, incluso habla de ella y nos explica el por qué se hace de esta manera. Bien, en el cuerpo y en el entablamento de la portada aparecen en las pilastras 6 coronas, que son las 6 coronas del escudo de Murcia. ¿Vale? Arriba en el entablamento está el escudo de Murcia, con 2 inscripciones a cada lado, pues la nobleza y la fidelitas, la lealtad, la lealtad de Murcia. Y en cada una de esas coronas establece 3 cualidades.
Les leo la de la izquierda. La de la izquierda dice Regis Cultori, Legis Observatori y Patria Defensori, es decir, el cultivador del rey, el que cultiva al rey, el que observa Legis Observatori, es decir, corona, literalmente corona, para el que observa la ley y para el defensor de la patria. Eso por un lado. Por otro lado, corona, dice legitime cercanti, es decir, para el que lucha legítimamente. Estoy traduciendo literal, la doctora Milagros del Amo, si tiene algo que decirme, que me lo diga. Seinsum vincenti, es decir, para el que se vence a sí mismo, para el que lucha contra sí mismo, por así decir, para ese también corona, y para corona también a finem perseveranti, es decir, al que persevera hasta el final. Esos son, por un lado, 3 cualidades políticas que están alineadas a la izquierda y 3 cualidades personales que el licenciado comprende como unas virtudes de la época y que exalta de ese modo, las atribuye a la ciudad de Murcia. Es la explicación de cada una de las coronas. Y dice además, en una época en que todavía no teníamos la 7ª corona en el escudo, dice la 7ª debería venir desde el cielo, que es lo que pone ahí, 7ª de Coelho, que lo elige como lema, como mote, dice la obra, como mote del escudo de la ciudad de Murcia. Es un precursor, y que si en la actualidad no estuviera la 7ª corona, pues sería un buen motivo para incorporarla, porque ya Cascales en 1621 pedía una 7ª corona para el escudo de Murcia. Otra cosa que no tiene desperdicio precisamente es la parte central del cuerpo de ese frontispicio arquitectónico, donde aparece por un lado en la parte superior el título, el grado y el nombre del autor, y abajo un retrato de él con una inscripción que circunda el óvalo con la imagen del licenciado. Vamos a ver que esto es precisamente, por resumir, 2 cosas. Una es la proyección, como yo lo entiendo, la proyección del linaje de Cascales mediante la heráldica, que ahora lo vamos a ver, y por otra parte la proyección de su propia imagen mediante el genio literario, mediante su genio literario. Vamos a verlo, porque esto ha sido una de las cosas sobre las que se ha escrito mucho. Resulta que en heráldica, eso lo sabe también muy bien Raimundo, el yelmo sinistrado, el yelmo mirando a la izquierda, nosotros lo vemos hacia la derecha. En heráldica, la derecha es conforme miramos nosotros, es decir, la izquierda. Pero bueno, así conforme lo vemos, ese yelmo significa, desde el punto de vista heráldico, bastardía. Entonces, claro, sobre esto se ha escrito mucho. Ignoraba un experto en heráldica como Cascales, experto en heráldica, en emblemática, en un libro dedicado a la nobleza, donde además aparecen multitud de escudos, todos correctamente descritos, todos con sus armas perfectamente alineadas y hechas, ignoraba eso, o es algo puesto adrede. Y en una época en que todas estas cuestiones de las ascendencias, de la heráldica, es representación, es ostentación, se tenía muy en cuenta esto. ¿Por qué Cascales, en la portada de una obra de este tipo, va a poner un elemento que está indicando que es
su linaje, que es un elemento de bastardía. Fíjense hasta qué punto que Francisco Benedito, un siglo después, en 1775, esa es la portada, la que tienen ahí en la portada de la segunda edición, si se dan cuenta, ha corregido el yelmo. El yelmo ahora mira a la derecha. Por tanto, lo primero que se demuestra es que la época le daba importancia a estas cosas. Y el propio Benedito, yo creo que lo que hace es hipercorregir. Es decir, por un intento de alabar al propio Cascales, le pone el yelmo mirando a... Esta es una de las cosas que son curiosas. Hay una interpretación que yo creo que es la más certera, y es la interpretación de García Servet. García Servet tiene una obra de los años 60 que Cascales y su oscuro linaje. Saben que, bueno, Cascales, por parte de padre, pues tuvo unos problemas con la Inquisición, y bueno, pero García Servet dice, no. Dice, eso no se trata, esa posición del yelmo no se trata de un error, ni mucho menos. Es un reconocimiento de su linaje y además una reivindicación. Él dice, sí, tengo un oscuro, entre comillas, linaje, pero el poner ahí su escudo significa que él forma parte de las élites que están reflejadas dentro del libro, con toda la oscuridad del linaje que se quiera, pero es uno más. Esa interpretación, creo yo, después de ver eso, creo que es la más acertada, porque el error, me van a perdonar, pero aquí no hay error posible en un experto, y si dijéramos que es que puede ser un error del impresor, pero el libro se imprime, quiero decir, se pudo imprimir, se imprimió bajo la atentísima mirada y la intervención, repito, del propio Cascales. Bien, la segunda parte, la imagen del licenciado rodeada, el licenciado y lo ven, el vestido a la moda de la época, mirando también a la izquierda, en la misma posición del yelmo, y con un epigrama, con un verso de Marcial, sacado de su libro de epigramas, del libro sexto. Acaba el verso 10, es ese que tienen rodeando la imagen del licenciado. Los dos últimos versos de ese epigrama, en el que Cascales en el que Marcial está hablando del genio, está jugando con la palabra ingenio y genio. Y entonces acaba, el poema acaba. Semestio quid plus est quod donas aec lacartis, victurus genim debet haber liber. Con una traducción un poco... hay un no sé qué más que da la eternidad a los escritos. El libro que ha de permanecer ha de tener genio, es decir, el genio vence al ingenio. Y esa es la frase que el propio licenciado elige para su obra. Por tanto, él reivindica también su genio y lo pone al servicio también de la ciudad de Murcia. Por tanto, esta portada, una portada de estas características, pues es una cosa cuidada hasta el detalle, Es una cosa que yo creo que ahí no hay error de ningún tipo. Bien, más ilustración, las hojas de escudos. Hay 17 hojas de escudos, 15 para la nobleza, dedicada a la nobleza de Murcia, 2 hojas dedicadas a la nobleza de Cartagena. En total, 153 piezas grabadas
Y también aquí hay una diferencia, y se fijan, por eso digo que aquí no hay error posible. La nobleza de Murcia ve el casco del escudo, mira hacia la derecha. Las hojas de Cartagena, el yelmo mira hacia la izquierda. Esto no es un intento de Cascales de hablar de la bastardía de la nobleza cartagenera, ni muchísimo menos, sino que está puesto simplemente para distinguir. De hecho, la numeración, si se dan cuenta, es distinta. Va por columnas, 82, 83, 84, la numeración de los escudos, y aquí va de izquierda a derecha, y en la parte de Cartagena empieza de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, se distingue de esa manera. En cualquier caso, esto es también pues una parte importante de la obra. Otro elemento de la ilustración es la portada del discurso de Cartagena, que representa la fundación de la ciudad. En atención a la ciudad de Cartagena y a su colaboración en la edición de los discursos, el último discurso, el discurso 20, es el discurso de Cartagena, que aparece distinguido con esta portada alegórica sobre la representación de la ciudad, en la que Teucro y Asdrúbal sostienen el escudo de la ciudad de Cartagena. Bien, y el otro, finalmente, estas marcas de impresor, estas marcas de imprenta, la marca tipográfica, que normalmente están puestas como elemento decorativo, aquí creo que van más allá y hacen referencia complementan al texto. Bien, como remate de algunos discursos, ahora lo veremos, aparecen estas marcas de impresor, siempre la misma, excepto esta, que es distinta. Esta es el remate del discurso 13, que está dedicado al reinado del emperador Carlos V, del rey Carlos I, y es una época también de lucha contra los enemigos de la fe católica. Acaba el discurso con el rey abdicando y retirándose al monasterio de Yuste, que es una cosa que ensalza bastante y que reconoce el propio Cascales. Y al final pues aparece una representación que es la alegoría, si lo vemos, si se ve muy bien, esta figura es la fe que porta la cruz, que está sentada sobre un león, que es la fortaleza de la fe católica, y le sostienen el manto dos sátiros que portan en una mano cuernos de la abundancia. Es decir, aquí es la representación, la fecundidad de la naturaleza. Son sátiros buenos, por así decir, que representan la abundancia. Por tanto, esto es la fortaleza de la fe católica, representada en el león, es la victoria de la fe, y en consonancia con la abundancia de la naturaleza. Eso puesto ahí en ese discurso tiene, yo creo, un marcado significado, y no está puesto ahí de cualquier forma. Por tanto, lo hemos rescatado de lo que son los elementos decorativos simplemente y lo hemos incluido entre los elementos de ilustración. Bien, rápidamente también, la decoración de los discursos no es muy profusa, es una decoración parca que fundamentalmente estamos en una época muy primera de la impresión. Si cogemos la edición de los discursos del siglo XVIII, es una edición mucho más, no cuidada, porque esta está muy cuidada, pero sí más perfecta, más acabada, más detallista. Entonces, la decoración en general está limitada pues, a una serie de iniciales silográficas, una serie de letras capitales, una serie de adornos silográficos en inicios y remates de texto y una serie de marcas del impresor, que es lo que decía. Por ejemplo, esas iniciales, que son de distinto tamaño,
que van desde esa letra primera, esa mayúscula que tiene 45 por 45 milímetros, según sea la altura de los renglones. Esa está preparada para 8 renglones, la otra para 5, la otra para 4 y la otra para 3. Se dejaba el hueco y se ponían estas iniciales silográficas en ese hueco. Es decir, estas iniciales en principio se tallan según sea el tamaño de la tipografía que se va a emplear. Bien, otro tipo de letras capitales también, que son de 2 y de 3 renglones, como ven, o incluso letras capitales que llevan este tipo de adornos silográficos alrededor. Pero como ven, pues esta es la decoración que va haciendo. Luego hay también una serie de adornos de muy diverso tipo, son elementos que representan pues elementos de la naturaleza, estrellas, elementos vegetales. Estos elementos decorativos son para el inicio de los textos, para el remate de los textos, y hay de varios tipos. En la edición que se ha hecho, en los estudios introductorios de la edición esta, hemos utilizado elementos originales de la obra. Por eso aparece el texto enmarcado, por eso aparecen una serie de adornos en los finales de capítulo, etc. Hemos intentado integrar la parte moderna, actual, con los elementos que el propio Luis de Verós utilizó en esta primera edición. Bien, estas son las marcas de impresor que se utilizan a lo largo de la obra, es decir, en 6 capítulos, me parece, en 6 discursos se utiliza siempre la misma marca, que es esta, y además utiliza esta como colofón de la obra. En el colofón está el lugar y el nombre del impresor, y es la misma, si se dan cuenta, es dos figuras antropomórficas que sostienen en su boca una guirnalda de objetos esféricos que acaban y que son sostenidas por un ave y su cría. No sé si lo distinguen bien. Y aquí va alternando, a lo largo de cada marca tiene una serie de elementos, son estrellas, cruces, y utiliza esta misma para poner finalmente el colofón en el que aparece el lugar y de la obra y el impresor. Bien, bueno, eso sería básicamente qué consiste. Yo creo que ahora la parte más interesante, que es lo raro, lo más novedoso, son las variantes formales y de contenido que tiene esta edición principal. Bueno, esto hemos consultado 14 ejemplares, 6 o 7 de ellos de forma física y el resto en las ediciones digitalizadas que tienen los distintos repositorios de las bibliotecas que hemos consultado. Ya digo que hemos consultado libros que están en Francia, en Italia, en Austria, en España, aquí en Murcia hemos consultado 4, 2 están en el Archivo Municipal de Murcia, que es uno de ellos ha sido el que hemos utilizado como libro de referencia para la reproducción facsimilar, y otros 2 que están en la biblioteca regional. Bien, pues consultados esos libros, hemos encontrado algunos elementos que son curiosos. Por ejemplo, resulta que tenemos 2 portadas diferentes. Si vemos eso, seguramente no vamos a ver absolutamente nada. Son 2 calcos, pero si nos fijamos un poco más, en el año de la edición, si se fijan, tenemos 2 tipos. Hay 2 pequeñas variantes. Una es este 1, que es una I mayúscula, como si fuera un numeral romano, y otra, este 1, que es arábigo. Es un 1 arábigo. Esa pequeña diferencia está, y además en este tipo de portada, que hemos denominado tipo 1 y tipo 2, en esta de tipo 2, además, debajo hay una inscripción con una serie que está guillotinada,
que no aparece en los ejemplares que tienen esta cubierta. Eso es una pequeña diferencia. Ahora veremos a qué conclusiones llegamos, pero que a simple vista pasa desapercibida y que ha llevado a error a la catalogación de estos libros. Por ejemplo, en la ficha catalográfica del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español hay la primera edición de los discursos del año 1621, la segunda en 1775. Sin embargo, hay una que fue lo que nos llamó la atención y que suscitó que fuéramos a Sevilla. El ejemplar que hay en la Biblioteca Colombina de Sevilla, en el catálogo colectivo, aparece en el año 1624. Claro, eso era una... ¿Te acuerdas que lo hablamos? Si a ti te suena que haya entre las dos ediciones del siglo XVII y del XVIII una en medio, y bueno, eso es un error. Fuimos a Sevilla y vimos que no, que está bien catalogada, pero en una reencuadernación el encuadernador confundió este 1 con un 4. Y eso fue lo que le llevó a poner en 1624. Pero es que hay otra curiosidad. El segundo ejemplar que hay en el archivo municipal, este 1, ese es de la portada del tipo 1, pero este 1 lo tiene corregido. E intenta poner un 7, semejando esto, como diciendo, esto está mal, es decir, como que hubo una segunda edición y esta no es de 1621 sino de 1627. Son curiosidades y responden todas a este pequeño matiz de poner el 1 de una manera y el 1 de otra. Bien, más diferencias y más curiosidades. Esta sí que es fundamental y esta es la única sobre esta hoja, es el folio 339 recto. Aquí sí que hay una diferencia de contenido importante y que los biógrafos de Cascales pues se han entretenido y han elucubrado sobre esta cuestión. Resulta que hace referencia a esto, a la presencia o no del licenciado Cascales en la localidad, en Borgoña, en la localidad de León de Saoní, donde fallece el capitán jubiliano Cristóbal de Guardiola. Fallece heroicamente y dice él: en la conquista de León de Saoní en Borgoña, estando yo presente, ¿vale? Y utiliza además conquista. Bien, en otros ejemplares de la misma edición esa frase no aparece y dice que sobre León de Saoní en Borgoña murió con tanto valor. Ahí no dice estando yo presente. Bien, tampoco se emplea la palabra conquista. De aquí ha desaparecido. Fíjense aquí cómo acaba, conquista, y aquí dice ocasión. Claro, ¿estuvo o no estuvo? Y si estuvo, ¿por qué unas veces aparece o no? A esto se han dado unas explicaciones. En la edición de Francisco Benedito, en 1775, aparece la frase estando yo presente. Una primera interpretación que tiene como origen el conde de Roche y a la que sigue Pío Tejera, dice que Francisco Benedito, cuando estaba preparando la segunda edición de los discursos, encuentra una anotación marginal de Cascales y él lo incluye. Ese estando yo presente, en teoría, era una anotación marginal del propio Cascales que él en su segunda edición mete. Esa es una interpretación que se dio. Después, García Soriano demostró que no, que ya en ejemplares de la misma edición se establece, en unos ejemplares aparece la frase y en otros no. Y García Servet
y don Juan Torrefontes van más allá y dicen que hubo una segunda reimpresión del libro en 1633. ¿Por qué dicen esto? Pues porque hay una referencia en una obra sobre la familia Fontes de Albornoz, en una nota marginal. Esa obra es de 1637 y en 1633 dice que los discursos fueron reimpresos en el año 1633. Eso sirve para que García Servet diga que hubo una segunda impresión en la que aparecía la frase, y don Juan Torrefontes sigue esa opinión y hablan de una segunda edición que estaría hoy perdida, que no conocemos ningún ejemplar y que sería anterior a la de Benedicto de 1775. Pero claro, fijándonos un poco más, y esta es la cuestión, todas estas incógnitas, yo personalmente creo que estando yo presente, y la palabra conquista es la versión primera, la versión original, que fue quitada con posterioridad en ejemplares de la misma edición y durante el transcurso de la propia impresión. ¿Por qué digo eso? Porque si se dan cuenta, la palabra Sibilla y la palabra francés son erratas, que en la versión en la que se ha quitado la frase famosa, el estando yo presente, aparecen corregidas. Por tanto, la lógica nos dice que la versión en la que las erratas están corregidas es posterior a la versión en la que aparece esa frase. A partir de ahí, elucubren. ¿Por qué un aspecto de la biografía de Cascales, que es en principio beneficiosa para su currículum, el servicio de la monarquía, Borgoña, en otro sitio, además, en una presencia que después, más adelante, atestiguó que él había estado allí, que había conocido a los humanistas flamencos y que sentía admiración por ellos, con lo cual, ¿por qué se quita eso de ahí? Pues después volveremos sobre esto, pero en cualquier caso pueden llegar a la conclusión que quieran, pero aquí sí que hay realmente una variación del contenido. Pero después determinaremos si hay una segunda edición o no. Bien, otras diferencias, por ir ya muy rápido, en las hojas de escudos, en ejemplares distintos aparecen, esta es la misma hoja con el apellido Huete y Ortigosa expresado aquí y tachado aquí. Otras pequeñas variantes mínimas. Otro ejemplo, el reclamo. Bueno, el reclamo, como saben, es el final, en el final de una página se pone el modo en el que la siguiente página empieza. Bien, pues en el folio 330, que aquí hay un error de foliación porque está después de la hoja 128, bueno, el reclamo ple, que es como debería empezar la página siguiente, hay ejemplares que empiezan por ple a, es decir, cumple a nuestro servicio, y otras que empiezan por cumpla nuestro servicio. Pequeños detalles, pero que son diferencias. Otra que es también muy característica, esto es a un lado y a otro es la misma hoja, exactamente iguales, pero que cambia la numeración. En unos aparece aquí el 11 y en otros el 9. En esta hoja aparece foliada con el 138 y aquí con el 144. Es la misma hoja, no estoy hablando de errores, de saltos en la foliación, sino la misma hoja de dos ejemplares que tienen una numeración distinta de un ejemplar a otro. La misma hoja. Esto es otro ejemplo. 391, 392, 397, 398, pequeñas diferencias.
Bien, y luego una tabla final para que vean la comparación de ejemplares. Unos tienen unas características, de todos estos ejemplos que hemos visto, unos tienen unas cosas, otros tienen otras, ¿eh? No hay un patrón, no podemos decir 7 ejemplares son de esta manera y otros 7 de esta otra, sino que cada uno pues tiene de todo esto que hemos expuesto. Unos salen con una portada de un tipo y con la frase tal, otros aparecen con la misma portada pero con la frase no está, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, y ya para finalizar, porque no quiero extenderme más, una serie de consideraciones finales que para invitarles a reflexionar conmigo. Hubo una segunda edición, hoy desaparecida, como propugnan, atendiendo a esa cita de la familia Fontes de Albornoz, de Garro de Toledo, del año 1637. Hubo una segunda edición de los discursos en 1633, que hoy estaría desaparecida. Si no la hubo, ¿cómo podemos explicar esa variante? ¿Ocultó el autor elementos autobiográficos que en principio le favorecían, dado su oscuro linaje? Y si lo hizo, ¿con qué motivo? Y finalmente, ¿intentó eludir o intentó reivindicar en la obra ese oscuro linaje del que habla García Servet? Evidentemente, aquí sí que hay un cambio de contenido. Es decir, de todas estas variantes podemos hablar, es decir, mis propias conclusiones por ir yo encabezando esto. Yo creo que lo que hubo fueron diferentes estados de impresión que entran dentro de la normalidad en un momento en que la imprenta utiliza tipos móviles. Es muy frecuente que en un espacio de tiempo largo de impresión, como fue este caso en concreto, se fueran estropeando algunos tipos, hubo que componer alguna cosa, se perdió un poco la noción en la numeración. Seguramente esto, bueno, seguramente no, esto era una cosa muy artesanal que implicaba esta serie de cuestiones. Sí que es verdad que esta página, el recto de la hoja famosa 339, sí que implica una recomposición de la página. No ya solo el contenido, sino que además se corrigen erratas, se cambia un poco las líneas, sí hay una recomposición de la página. Entonces, si con estas mínimas cosas vemos que cada ejemplar es de un padre y de una madre, por decirlo de forma coloquial, si hubiera habido una reimpresión 15 años después, o unos pocos años después, el libro hubiera sido totalmente distinto y nos hubiera llegado algún ejemplar seguro. Igual que es totalmente distinto la edición de 1775. La edición de 1775 es un calco en cuanto al contenido de la primera edición, pero la composición de las páginas no tiene nada que ver. Es un libro distinto. Por tanto, tampoco cabe hablar de reimpresión. La reimpresión implica volver a hacer una cosa exactamente igual que la anterior. Hay que hablar de una nueva edición. Pero esto tampoco es reimpresión. Es decir, son, creo yo, distintos estados de la edición. Y a partir de ahí, pues, lleguen ustedes a decir, ¿por qué quita esto? Pues eso ya no lo sé. En cualquier caso, para finalizar, 400 años después, seguimos hablando de los discursos y, por tanto, el lema que el licenciado elige, eso de que el libro que ha de permanecer debe tener genio, pues efectivamente estos discursos históricos lo han conseguido, porque 400 años después aquí estamos Raimundo y yo hablando de estas cuestiones. Nada más, muchas gracias.
quedo a su disposición si quieren hacer alguna pregunta o como quieran. El armamento del proyecto, lo que es la... Bueno, me va reservando para el... No, bueno, pero por alusiones, porque ya sí animamos. Bueno, me sacaba conmigo y historiador que me entramos. Bueno, primero antes de nada felicitar por la excelente y coherente, de verdad, y por la explicación ayer en la presentación de Concepción de la Cruz. Y en eso hay que señalar algo que no se ha hecho todavía, creo. No está en todas las conferencias, he oído en alguna de ellas, pero hay que señalar y subrayar la bibliografía tremenda, una bibliografía que creemos que es muy completa, y que ha estado para la responsabilidad de la terra. Es decir, esa bibliografía, por otra parte, la Biblia de 2023, pone de manifiesto un estado de la cuestión bibliográfica y historiográfica notable. Le da precisamente ese carácter internacional, ese historia local, historia global, que como muy bien demostrado ese cuadro, existen obras en Roma, en Italia, en Austria, es decir, es una obra universal, plenamente universal. Entonces yo quiero señalar este punto y por tanto a Domingo esa generosidad intelectual al servicio de una obra positiva y de Raimundo con esa bibliografía. Eso ha completado una obra que ha hecho, bueno, que esta generación, como yo decía ayer, nuestra generación de 2022 y 2023, que estamos esta proyección hacia el conocimiento histórico para difundirlo, y estamos aquí en un espacio de difusión máxima y hacerlo al conjunto de la sociedad que conozca, que le guste la historia en general, que no sea especialista. Eso es lo que pretendemos, sobre todo por la guía turística, son las que van a dar la clave y van a convertir precisamente a Cascales en un protagonista que hasta ahora no existe, no se conocía, y es un poco el gran mérito que tiene, el gran mérito, pequeño mérito que podemos nosotros aportar. Y desde luego agradecer de verdad, no lo digo muy en serio, que lo hemos dicho, lo hemos hablado personalmente, que sin tu presencia, sin tu generosidad, esto no estaría, porque es un aporte enorme. Bueno, entonces imaginan lo que eso representa. Qué grande. Y estamos acercando al no final. Yo decía el no final. Es algo tímido. Para mejorar. En este caso animo a quienes están aquí presentes a que indiquen ahora una pregunta como quieren. Gracias por tanto y sobre todo también a muchas gracias por el verdadero protagonista del principio y el Ayuntamiento de Murcia, José, muchos tantas instituciones que han mencionado, la Fundación Caja Murcia del Vecino, la Fundación que nos va a llevar a una bella conclusión que, como ya mencionaba el día 1 de junio a las 7 de la tarde va a tener lugar. Y que previamente, en el orden comunitario de Caja Murcia, el día 29 lunes a las 7 de la tarde, se va a visualizar ese vídeo. Y hablaba antes del Ayuntamiento de la Facultad de Letras,
porque es un acto académico también que queremos llevar a la universidad. Yo estaré invitado con una fundación privada. El que bastante de los que formamos parte de ella seamos profesores universitarios no quiere decir que esto sea la universidad, no tiene nada que ver. Hay procesos de enseñanza media, de archivo, de biblioteca, y lo que hemos querido precisamente es salir del contexto universitario en una fundación privada que tiene como patrono, unas patrones de patrón para la Facultad de Letras, proyectarnos hacia el conjunto de la sociedad. Esa es un poco la aplicación, y eso está aplicado en las hojas del libro. Esas hojas del libro que tiene usted la aplicación. ¿Quién es esa fundación? Y ayer se me olvidaba, por eso la ocasión, se me olvidaba señalar un detalle de la profesora de la universidad, porque es la única mujer que forma parte de las dos de los dos centros, como la Real Academia Alfonso de Salud y la Fundación de Centro de Estudio, que formamos parte de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales de Necesidad. Cada región, cada provincia en España tiene un solo centro que permite tener esa Confederación de Estudios Locales. La Academia Alfonso de Salud le pedimos permiso, lo aceptó, y la CECEL, que se llama así, la Confederación Española del Consejo, nos aceptó. Y Concepción de la Ciencia forma parte de la Real Academia Alfonso de Salud y forma parte de ese impulso de ingreso que pasa por ustedes también de la Fundación de la única mujer que está en ambas instituciones que tienen hay muchas instituciones locales bastantes, y vamos a tener invitados y bastante empresas, y eso es muy positivo, pero ese esfuerzo hemos hecho, ese reconocimiento y esta obra contribuye a ese acervo cultural general de la ciudad, sobre todo de los ciudadanos, igual que el ayuntamiento va a todo el instituto. La encargó el 8, la encargó el 14 y el 21 público, pues también esto forma parte en estos momentos en 2020. No sabemos dentro de un siglo qué ocurrirá y si se respetará o no, pero hacemos un desafío a las futuras generaciones, bastante futuras, seguro, ninguna de nosotros estamos aquí, pero la hora permanecerá, que lo importa. Gracias. Muchas gracias por la palabra, Paco. Y es verdad que el proceso ha sido largo, el esfuerzo grande y bueno, en cualquier caso, yo he sido una parte más del equipo y bueno, lo importante es que el libro finalmente salió y que bueno, ahí está el trabajo y el fruto. ¿Alguna cuestión más? Yo, bueno, de la mañana, yo tengo una magnífica arqueología de la edición del licenciado Pascal aquí, tocando los 4 o 5 palos más importantes. Yo me gustaría detenerme, yo no sonaba mucho, antes, con estas pequeñas diferencias del lenguaje álmico. Uno ve perfectamente como uno sea el que tiene sentado cubierta, la álmica era un lenguaje exclusivo, era un lenguaje propio, era un idioma que hablaba muy poco realmente. Entonces, me cuesta mucho creer que Pascal incurriera en errores a la hora de representarse y de hacerse representar por personas. Más bien con el manejo que tenía y que demostró desde que pudo a pudo los 100 y pico de los linajes murcianos y cartageneros. ¿Cuál es tu, después de todo este largo proceso que arranca en 2021 hasta hoy, cuál es tu impresión? ¿Qué se debe Yo, bueno, lo he comentado antes, no solo experto en heráldica, sino que además en el discurso de los linajes, cuando acaba la historia de cada uno de los linajes que aparece, describe las armas y además hay una cosa que se llama corolario, en el que interpreta la armería, que interpreta qué significa, no solo las describe desde el punto de vista heráldico, sino que interpreta Muñoz Clares ha estudiado la simbología de los discursos, de lo que aparece. El licenciado Pascal es un conocedor de Covarrubias, de César Ripa, son contemporáneos suyos
Entonces, yo soy de la opinión de García Servet. Luis de Verós pudo caer en el error. Un impresor, que ya me extraña mucho. Pero Cascales no. Y esto fue supervisado por Cascales. Ya han visto que está cuidada, sobre todo la portada, hasta el detalle. Y es un modo de transmitir y de reivindicar, por un lado, creo yo, su propio linaje, con toda la mácula que pueda tener, pero él pertenece a ese mundo de las élites murcianas. De esa manera, pero a ese mundo. Y es un modo de reivindicar. Yo creo, la conclusión mía es esa. O sea, nada nuevo, porque ya Servet lo interpreta. Hay gente que habla de error. Es muy significativo que el propio Benedicto en el siglo XVIII lo cambiara él. Es decir, no, esto no podemos hacerlo así, vamos a cambiarlo. Y él seguramente no entendió que se trataba de propio eso, y que además en esta imagen el propio licenciado mira hacia ese lado, exactamente igual que su escudo, pero ahí está su escudo, ahí está su linaje puesto en la portada de un libro que habla de nobleza, entre otras cosas. Entonces, mi conclusión, por supuesto, es que no hay ningún tipo de error, y ahí creo que García Servet estuvo fino. No he leído antes pero a lo mejor es que traía la cita exacta para leerla, para que vieran la interpretación de Servet respecto de la portada, pero bueno, si no en cualquier caso, él dice eso, es decir, aquí no hay error posible, es un modo no solo sino de reivindicar su linaje. No es que esté ahí puesto, sino que él se está reivindicando. Él pertenece a las élites y lo pone y reconoce esa oscuridad de linaje. Es una interpretación que ya digo no es nueva y que creo que es la más acertada después del proceso de estudio y de ver cómo trata realmente los escudos, cómo los describe. En los escudos de la nobleza no hay ningún tipo de error heráldico, ni en la representación de los grabados, ni en la descripción de las armas, y además interpreta los emblemas. O sea que estamos hablando de un erudito, de un experto en estas lides. No creo que un error de esos que pudo ser del impresor a él se le escapara, porque él hemos visto hasta qué punto se establecen los procesos de edición en ese contrato. Bueno, Verós sí que tenía un taller, pero imaginaros la impresión en la propia casa del licenciado Cascales. O sea que son libros totalmente artesanales y muy cuidados por parte del propio autor. Esa es mi opinión. Pero no solo porque no debió entender nada de todo esto, pero no solo por la psicología de la que ha hablado, sino que esa famosa frase que lo recito muchas veces, cuando entra en Cartagena, explicita que no quiere estar desconocido en sí. ¿Vale? O sea que eso lo dice de forma explícita. Claro, efectivamente. La verdad es que podría ir alguna cosita, felicidad a Domingo, porque está claro que la perspectiva que aporta como autor en ciencia y técnica historiográfica, el historiador modernista o medialista o historiadora del arte como la profesora de la Peña, nosotros algunas veces se nos escapan todos esos detalles que son de paleografía o de ciencia y técnica historiográfica. Entonces, por eso hay un equipo que no sea muy grande, pues cada uno aporta su especialización, ¿no? Entonces es necesario, porque tiene una perspectiva diferente a la nuestra, que enriquece el proyecto y que va a detalles que a nosotros se nos escapan. Aunque es verdad que, por ejemplo, el frontispicio, desde el punto de vista de la historia del arte, Conchita sí que le sugirió algunas cuestiones muy interesantes, porque esto no deja de ser un retablo, la portada de un edificio o un retablo manierista, y el escudo que tiene él ahí
es un escudo sobre cartela de cuero recortado, es un escudo manierista. Lo que pasa es que en vez de aparecer ahí las adormilleras que están arriba, aparece su propio rostro, ¿no? Pero ese escudo, ese emblema, en el que aparece su retrato, no deja de ser también un escudo más decorado, incluso tanto casi más que el de la ciudad, porque tiene una serie de figuras alegóricas, de cornucopias, de figuras mitológicas que ni siquiera el de la ciudad lo tiene, aunque tiene también cartela de cuero recortado. Es decir, que aquí hay una complejidad que no es obra, lógicamente, de Verón ni de Cascales solamente, aunque lo asesore él, sino que obra de un artista. Esto es una obra de un arquitecto, de un pintor o de alguien con conocimiento artístico, de un grabador importante. No sé si quiere decir algo sobre eso. Perdona, sí, eso es verdad que se me ha pasado. Conocemos una carta del licenciado Cascales de 1613 en el que habla del grabador, del que hace la portada, los grabados. Es un personaje traído desde Madrid y que graba en unas láminas de bronce. Por tanto, eso explica también, porque y esa es la premura. Al Concejo de Cartagena le pide información sobre el escudo porque hay una premura en hacer la portada del discurso de Cartagena. Porque él ha traído de Madrid, él lo dice, un tallador para que talle en bronce los grabados. Y efectivamente él dice que es un grabador fino, es un experto en grabación. Tenemos su marca, la marca del grabador, que es una A gótica, como la ven aquí, con una O sobrepuesta. No conocemos, esto aparece aquí, no sé si lo ven ahí ahí, pues esa es la marca del grabador. Entonces, es verdad que este era efectivamente un espejo, todavía más para pensar que el escudo, que es como Raimundo dice, es de una complejidad heráldica importante y artística. Ese yelmo no puede ser un error, no puede ser un error. Y bueno, la perspectiva que tú dices, pues la perspectiva nuestra es verdad que nos aproximamos a las obras desde un punto de vista distinto, pero que es complementario porque pues a lo mejor podemos, en esa famosa frase, podemos aportar nuestro punto de vista. Y ¿Hay algún yelmo aquí en Murcia? Lo que pasa es que por desgracia en el Museo Arqueológico no exponen todo lo que conservan, exponen 18, pero tienen unos 40 aproximadamente, algunos de ellos bastante mal estado. Hay algunos de los que están expuestos allí en el patio del museo, quiero decir, el patio de los escudos del Museo Arqueológico, que tiene el yelmo afrontado. Uno que procede de Alcocer, que es de la familia Escudero, que es un poco posterior a esta obra, ya es un escudo barroco, que viene de la localidad de Alcocer, un escudo de grandes dimensiones, tiene como 1 metro de alto. Y que está enmarcado en vez de por cartela de cuero recortado por hojas de acanto, motivos vegetales propios del barroco. Hay otro en Aljuser más pequeño de la misma familia Escudero que también tiene el yelmo afrontado. Normalmente tenían el yelmo, como ha dicho Domingo, lo suelen tener adiestrado, porque son familias que no solamente son naturales sino legítimas. Y si no se legitiman, se legitiman. Porque los marqueses de los Vélez y los grandes tenían un montón de hijos y los reyes y los legitimaban. Y los hacían cardenales, duques, príncipes y lo que hiciera falta. Es decir, que no ponían nunca el yelmo, no lo iban a poner siniestrado. Pero hay algún yelmo centrado, en el caso de Murcia, yo conozco esos dos, del entorno en este caso los dos de Aljuser. Aljuser es un pueblo que tiene muchos escudos, quedan 7 ahí y otros 3 que están en el Museo Arqueológico. Y luego hay otras familias que ya tener título condal o de marqueses o ducal tienen una coronela, es decir, tienen una corona, ya no tienen yelmo. Entonces todo este lenguaje, dependiendo del título, si tienen título nobiliario ponen una corona. Algunas veces incluso sin tenerlo ponen coronela, porque en el escudo de la casa de Saavedra Fajardo, de su sobrino, el esquinero, ese tiene una corona, no tiene yelmo. Es decir, que van jugando un poquito también con el diseño, con el espacio. Cuando hay un escudo que da a 2 calles, le damos la perspectiva de estos escudos que eran para un libro, o que podían haber sido para un cuadro, para un grabado, tienen otra. Pero claro, aquí no hay
no aparecen dentro de los 140, no aparecen corona, aparecen yelmos adiestrados en el caso de Murcia y siniestrados, pero que no son siniestros realmente, no son bastardos en el caso de Cartagena. Y eso es lo que más se ha reconocido en la obra, porque en vida de Cascales ya es una fuente primaria. El director del Archivo General de la Región de Murcia, hace una semana cuando fuimos a la inauguración de la exposición con los documentos de Cascales y su familia que han pedido, que han digitalizado, me dijo: hay una familia de la zona de la que él procede, de la zona de Baja, de Cuyas Baja, en Granada, que poco después de la publicación de esta primera edición son pedriñantes, están reclamando: no, es que nosotros salimos aquí en los discursos de Cascales, somos nobles, no se puede dudar de nuestra nobleza porque estamos en la obra de Cascales. Y de hecho aquí tenemos a un caserío en la huerta, pertenece a la Edad Alta, que se llama Pedriñanes, que era propiedad, tiene el nombre de la familia Pedriñán, es una de las 140 que aparecen aquí. Queda un escudo en la ermita y queda otro muy deteriorado en los almacenes del Museo Arqueológico, que no se expone. Es decir, que al final, y la profesora Ofelia Rey, que Paco conoce muy bien, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Santiago, que conoce muy bien las bibliotecas nobiliarias, conventuales, catedralicias, dice, cuando ha venido por aquí a una tesis o a un seminario, dice: es que me encuentro en todos los inventarios siempre un ejemplar de Cascales. Ya no sé, porque en ese momento no estábamos todavía con su primera edición o segunda, pero encuentra en las bibliotecas de los obispos, de los monasterios gallegos, de las catedrales y de otros sitios que han consultado, siempre un ejemplar. Lo tienen a la mano cuando buscan ancestros, antepasados, o cuando alguna familia quiere decir: no, que nosotros somos nobles. Si aparece aquí su apellido, o si se lo han alterado, porque muchas veces falsean los datos, no, es que nosotros somos nobles, que aquí nos citan hasta Francisco Cascales. Igual que se apoyan en Cascales, pues se apoyan en Salazar y Castro, en Bernabé de Vargas, en Quijote, pero a esa gente luego no se le sigue reeditando. A este señor se le ha seguido reeditando y nosotros pues hemos querido hacer otra edición. O sea que por lo menos lo mantenemos un poco en vida, pero otros que eran igual o más prestigiosos, que además sí que eran nobles, incluso eran aristócratas, y eran... Estos no se ponían en el escudo ni habían tenido ningún perseguido en la familia por la Inquisición, pero luego la obra no se siguió reeditando. Esto quedó para círculos muy reducidos, para especialistas, o quedó inédita, hay que ir a consultar los archivos. Este lo tiene, es verdad que no se maneja fácilmente, pero lo tiene en internet. En Google Libros yo no sé cuántos ejemplares hay digitalizados, de bibliotecas norteamericanas, sí, no sé si alguna británica, alguna francesa, muchos proceden de compras de colecciones particulares o de bibliotecas conventuales desamortizadas, lógicamente. Claro, efectivamente, muchos tienen el libris de algún obispo, de algún monasterio. Algunos permanecen en la biblioteca, es muy frecuente en las bibliotecas eclesiásticas, y otros que están en instituciones públicas, pero que tienen el libris procedente, uno en concreto, de los jesuitas. Bueno, en fin, es un libro que está en todas partes. Y eso es curioso. En Internet, de verdad, que producto de la digitalización que hoy día hay de los fondos antiguos de los archivos y bibliotecas, pues eso permite acceder a muchos ejemplares. De los 14 que yo he utilizado, me parece que 8, 7 o la mitad han sido edición digital, porque también la edición física la teníamos controlada, que es fundamental. Por ahí tocar el papel, hay que verlo. El papel es otra de las cosas de las que no he hablado, pero bueno, eso es el capítulo del libro. En cualquier caso, es un libro que está en todos sitios y por esa... La vez que vino de Alicante, ¿no? Perdón, amigo, que hizo otra vez, o que vino por el puerto de Alicante, era, en este caso, era papel que había llegado al puerto de Alicante, ¿dónde lo trajo? Bueno, él hace 2 compras de papel, en dos balones, o sea, dos compras de 3 balones en cada, porque el papel lo compra el propio Cascales, o sea, el presupuesto de la obra tenía que comprar el papel. Y previamente, en 1620, finales y 21, compra papel. Dos compras importantes de papel. Uno es un genovés de Cartagena y están los contratos que permiten. Entonces, ahora, sería muy interesante, lo que pasa es que eso es, no sé si es muy trabajoso y no sé si el resultado sería fructífero, y ahí sí que habría que tocar los libros, todos los que tuviéramos, estudiar el papel
para ver si corresponde, si eran diferentes esos papeles de esas dos compras y por tanto poder llegar a determinar si realmente hubo la edición fue un proceso continuo, si hubo interrupciones, si fue en dos fases, en fin, lo más que hemos llegado es a ver un poco las filigranas, las marcas de papel que se utilizan, que son homogéneas, es verdad que la procedencia, los símbolos que aparecen en esas marcas de agua son siempre prácticamente las mismas. Pero bueno, ahí se necesitaría un análisis, un trabajo mucho más profundo, porque esto es verdad que lo hemos planteado, parece que es una cosa, pero es un planteamiento inicial, es que se puede seguir profundizando y todavía, porque el libro en sí mismo todavía hay muchas incógnitas que deberíamos despejar, pero bueno, eso para la siguiente edición de un siglo lo haremos tú y yo, Raimundo. Seguramente, como algún descendiente. Aquí los genoveses también están, buena cantidad de las familias, una parte importante son genoveses. Pagán, Interiano, Uso de Mar, en Cartagena también, Garri de Cáceres, todos esos apellidos, muchos de ellos son, yo creo que después de catalanes y valencianos, los que más hay son genoveses en cuanto al origen. Porque es lo primero que empieza diciendo el solar, de dónde viene la familia. Luego, cómo llegan a Murcia, con quién se casan, qué cargos tienen, qué patronatos tienen, qué capilla funeraria y finalmente las armas, el corolario y la descripción son blasones parlantes. Pero aquí aparece como son alemán, nada de Alemania, una mano que vuela, alemán, no sé, y te va explicando eso. Es decir, que por eso es la parte que también ha tenido más éxito del libro, la que más citamos, por la otra de los reinados y demás, un poco más difícil de seguir el relato, que es interesante, pero la parte nobiliaria es la que ha tenido más. Bueno, también es la que es más gráfica, más visual. Es tan interesante que la institución, creo yo, por excelencia, que es el Archivo Municipal de Murcia, todavía conserva la documentación que Cascales hace 400 años utilizó y que transcribe. Y eso es importante también. Probablemente el Archivo Municipal de Murcia sea la institución documental más importante de Murcia seguro, Sí, seguramente en su rango de archivo concejil, junto con el de Barcelona, probablemente sea y el de Toledo el más importante de España, con diferencia. Y es una pena, por eso yo siempre lo reivindico, una institución que está ahí un poco olvidada de la mano de Dios. Pero porque ahí hay que echar muchas horas y luce poco el trabajo, ¿no? El trabajo de los documentos. Y tenemos otro ejemplar aquí. Ya. Hay otro ejemplar aquí en la exposición del Museo de la Ciudad que no conocíamos y que Domingo de la exposición es del fondo de la antigua de las bibliotecas municipales. Sí. O sea que hay unos terceros de las colecciones del ayuntamiento. Yo iba a comentar que nosotros tampoco sabíamos que lo teníamos. Y hablamos con la bibliotecaria que se está catalogando, la biblioteca del museo, y en el fondo antiguo de la red municipal de bibliotecas compraron uno hace unos años. Y eso es que está en la exposición. Que ese no está, se me escapó a mí, los 14 no está. Pero y llegan de esa manera, la biblioteca regional tiene dos. Compró uno. El primero que ellos tuvieron lo compró. El segundo ha llegado a través de la colección de Antonio Pérez Crespo. Son los dos que tienen. Dos ejemplares que además son los dos distintos. O sea, por eso digo que libros hay y por supuesto hay muchos más de los 45 que el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español ha documentado. Seguro que hay más. Por ejemplo, ese que acabas tú de decir. Y más, seguro. Es un libro que está, habrá muchos coleccionistas privados que lo tengan, que no lo enseñen o que no quieran enseñarlo, etc. Pero bueno. Y sin embargo, con tantos libros, por tantas partes, ¿cómo es un personaje tan desconocido en la... ¿No? Porque el propio licenciado Cascales, ¿te refieres? Sí. Sí, bueno, eso ya es... No, es sorprendente, ¿no? No nos interesaba mucho destacar por lo que decíamos ayer de la familia paterna, no que sea acusada, sino que claramente converso,
y posiblemente con prácticas Pero- judaicas. Y luego también la época, que como saben Domingo, Paco, ¿sabéis? Es decir, esa época se queda un poco a la sombra, aunque sea en el teatro y la literatura la más fecunda que ha dado Murcia, porque tenían varias decenas de miles de habitantes, pero aquí nacen Saavedra Fajardo, Polo de Medina, Pérez de Hita, bueno, sería de Mula o Lorca, no se sabe exactamente, pero Ambrosio de Salazar, Clara Monte, Salucio del Pollo, todas esas pues, 2 generaciones de dramaturgos, de poetas, como posiblemente no haya vuelto a ver en la historia de Murcia hasta principios del 20, eso había el 10 de Revenga, no lo podía concretar mejor. Y sin embargo, pues está a la sombra de otros periodos como el 18 o como la etapa de Alfonso X el Sabio, del Rey Lobo. También pasa desapercibido muchas veces que en el 17 hay una escuela pictórica importante aquí en Murcia, aunque sea con pintores muchas veces venidos de Valencia, formados en Valencia, pero es mucho más conocido el 18. El 18 luego, sin embargo, en pintura, aunque haya también artistas de fuera y artistas de aquí relevantes, pero queda todo, parece eclipsado por la escultura, por la arquitectura tan brillante de la ciudad y del resto de la diócesis y del reino. Hay etapas que se quedan un poco en sombra, pero bueno, como todo, sí. Y a lo mejor merecerían, por lo menos, también es verdad que la huella monumental que queda en la ciudad de este periodo de Cascales es menor, porque Conchita ayer lo explicaba, y aunque quedan cosas importantes, pero son los grandes edificios públicos, quitando el Palacio Episcopal, que no es público, que es religioso, se habían hecho ya en época de Cascales, un poco antes, o se estaban terminando, pero luego a nosotros nos llegan las Almudí, de los demás ha llegado un escudo por aquí, una foto antigua por allá. Entonces lo único que nos hacemos idea parece que es todo el 18, la iglesia, que eran las 20 iglesias del 18, pero es que había otras muchas y otros muchos edificios civiles anteriores, pero no nos ha quedado. Y lo que nos ha quedado, como lo reforman en el 18 o lo amplían, pues no te hace una idea de lo que había en esta ciudad, que eran edificios manieristas, como el Contraste, o como la primitiva carnicería, el primitivo matadero, no el de Jaime Borges. Luego aquí también hay que reconstruir las cosas, inundaciones, o tenemos una tipología de iglesias mudéjares que no nos ha quedado casi ninguna, salvo la ermita de Santiago y poco más, pero luego en el barroco se hace una ciudad nueva, manteniendo la trama urbana, y nos da una idea de este periodo, que también tuvo un esplendor, es decir, esta obra de Pedro Monte de Isla, del manierismo de finales del 16, de principios del 17, la iglesia de Alcantarilla, la tiraron en el año 61, era de este periodo. Párroco que en ese momento se empeñó en que aquello estaba pasado de moda y que no merecía la pena restaurarlo. Dejaron una capilla porque la utilizaron como almacén de obras, la capilla de Rosario, que es ya del 18, pero la iglesia era de la época tenía el escudo de Sancho Dávila, el fundador del seminario de San Fulgencio de este periodo. Es verdad que ya en la guerra todo lo que tenía de ajuar artístico lo habían destrozado, pero el edificio, que era monumental, que además se construye en la época en que es señorío de los Usos de Mar, que son parientes de los marqueses de Pinar. Nada. Entonces no nos hacemos una idea. Si me permitís un segundo para encontrar la palabra del mundo que ahora que aplicamos en la obra murciana fue el siglo XVII. No tuvimos una obra navarra en el 18, Murcia perdió ahí, porque además Murcia era una ciudad de votos de Cortés. Cuidado, es importantísimo, el reino de Murcia tenía votos de Cortés, y como explicó bien Luis Miguel Pérez, el Real Patronato, no recuerdo el nombre exacto que tenía, pero el proveeduría de las madres, el libro se encontraba en Cataluña. Ahora el Murcia fue el siglo XVI y XVII. En el 18 alcanzamos logros muy importantes también, con figuras muy destacadas. Pero allí el peso nuestro comienza a decaer. Y esa obra navarra que reivindicó acertadamente el pueblo barroca y que el País Vasco reivindica también a través de colegas nuestros como José María Pinto Pérez y otros, el Estado borbónico que se forma ahí, nosotros damos el salto, pero es distinto. Por eso la trascendencia que tenemos aquí y que conocíamos, que no es conocida, creo que es clavísima. Las palabras de Raimundo han puesto. Luego hay también una cosa, estamos hablando del Cascales del historiador, pero su verdadero prestigio, claro, es como filólogo. La doctora Milagros del Amo, que ya se ha marchado, podría hablarnos, que es experta en esta época en humanismo y que ha tratado que Cascales es un autor de primer orden que está considerado uno de los grandes humanistas de su época, con los cuales trató o sea que estamos hablando que como historiador hizo una historia local, que es muy importante, pero era un latinista de primer orden y
y su obra filológica es una obra fundamental que es estudiada. Esa es la verdadera dimensión de Cascales, que ya la tiene como historiador, pero es un jugador total como la selección holandesa de hace unos años. Eso que es un humanista, eso es. Nada, pues muchísimas gracias por su asistencia y su permanencia y su atención.